Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Hoy vamos a leer la primera lectura del día 31 de diciembre de 2025. Y la primera lectura está tomada de la primera carta de San Juan, capítulo 2, del 18 en adelante. Esta primera lectura nos va a hablar del anticristo. Y eso es lo que queremos hoy en día, hablar del anticristo. ¿Por qué? Porque hay personas que tergiversan la palabra de Dios y que asustan a las personas con el anticristo. Y también se valen para engañar a las demás personas con el anticristo. Pero hoy nos vamos a conocer quién es el anticristo. Y que no es uno, que son muchos. Hoy los invito a que escuchen esta pequeña enseñanza que vamos a recibir de la palabra de Dios, para que usted no se deje engañar por aquellos que vienen a meterle miedo, por aquellos que quieren tergiversar el evangelio. Por eso hoy los invito a que se queden a toda la enseñanza, para que usted empiece un año con una enseñanza que lo va a llenar y que lo va a instruir en los caminos del Señor, para que no se deje llevar por cualquier viento de doctrina. Escuche la enseñanza de la palabra de Dios. Dice, 1 Juan capítulo 2, versículo 18. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. ¿Cómo nos habla San Juan? ¿Cómo nos habla la palabra de Dios a través de San Juan? Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. ¿Se acuerdan cómo los protestantes les gusta hablar del anticristo? Y que el anticristo es el Papa, y que el anticristo es, y que la iglesia es la gran prostituta. Así les gusta hablar, pero no pueden probarlo con las Sagradas Escrituras que el anticristo es el Papa. Más bien, la Escritura nos va a mostrar a nosotros quién es el anticristo, que no es como ellos lo dicen, sino es como la palabra de Dios lo diga. Hoy usted va a tener dos opciones, o creerle a la palabra de Dios o creerle a los protestantes. Que si usted cree en la palabra de Dios, usted es creyente. Pero si usted le cree a los hombres, usted es creyón. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos. Vean que no es uno, no es como lo hablan los hermanos separados, no es un anticristo, son varios. Y vamos a conocer punto por punto qué nos dice la palabra de Dios. Pero ya han venido varios anticristos. Primero, no es uno, son varios. Y vean la clave que nos va a dar la palabra de Dios. Pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora, que se acerca cada día más el reino de los cielos. Esa gente salió de entre nosotros. ¿De dónde salieron los anticristos? De nosotros. A ver, le pregunto algo. ¿El Papa salió de la Iglesia Católica o fueron los protestantes que salieron de la Iglesia Católica? Porque la Iglesia fue fundada en el año 33 con en San Pedro, cuando Jesucristo allá en San Mateo 16:18 le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El Papa no salió de la Iglesia Católica. Los protestantes sí salieron de la Iglesia Católica. ¿Quién fue el primero en salir? Martín Lutero.
De ahí fue donde comienzan a nacer todas las sectas protestantes en el año 1517, un 31 de octubre del año 1517, el día de Satanás. Por eso diablo significa división. Es cuando Martín Lutero se separa de la iglesia, comienza a dividir y saca sus 95 tesis. Y una de esas 95 tesis es: cada quien puede interpretar la Biblia por cuenta propia. Y de ahí comienzan a salir todas las sectas. Por eso dice la Biblia, la primera clave que nos da es: esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Pero no eran de los nuestros. ¿Por qué? Porque no se quisieron quedar, se rebelaron. Y entonces dice, esa gente salió entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Si hubieran sido de los nuestros, se hubieran quedado con nosotros, pero no eran de los nuestros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. ¿Qué pasó? Se separaron de la iglesia, se separaron del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Se separaron de la iglesia que Jesucristo fundó. ¿Qué es un anticristo? El que le lleva la contraria a Cristo. ¿Qué es la contraria a Cristo? Por ejemplo, como les decía, Jesucristo, allá en San Mateo 16:18 le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vean cómo lo dijo Jesucristo. San Mateo 16:18. Dice: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En singular, Jesucristo habla en singular, mi iglesia. La mía, la que yo estoy fundando, la estoy fundando sobre la persona de Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, ¿qué es un anticristo? Aquel que rechaza la iglesia de Cristo para fundar su propia iglesia, para llevarle la contraria a Cristo. Entonces se está poniendo en contra de Cristo, se está convirtiendo en un anticristo. Ya no le hace caso a Cristo, ya no cree en lo que Cristo estableció, sino que ahora sigue sus propios inspiraciones y llega y funda otra iglesia que no es la de Cristo, es la que él fundó, porque él la está fundando, porque la de Cristo ya fue fundada, pero ahora él, por llevarle la contraria a Cristo, llega y funda otra iglesia y le pone el nombre de cristiana. ¿Para qué? Para engañar. Por eso dice: y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La mía de yo la fundé allá en el año 33, sobre la persona de Pedro. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Y Jesucristo dijo que esa iglesia no la podía destruir nadie, que esa iglesia tiene que existir desde el año 33 que él la fundó hasta el fin del mundo. Pero en el año 1517, un sacerdote católico que se llama Martín Lutero se separó de la iglesia. Primer anticristo, se separó, se rebeló, y con él nacieron todas las sectas protestantes, lo que le llaman la Reforma Protestante. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa iglesia tiene las llaves del reino de los cielos. Es la única que te puede hacer entrar en el reino de los cielos, porque tiene las llaves. Si tú te vas a otra iglesia
que no es la de Cristo, ¿quién te va a confirmar que puedas entrar en el reino de los cielos? Porque allá en Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia en singular, a una, a la que Él fundó, añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahora, si tú te sales de la iglesia de Cristo y reniegas de la iglesia de Cristo, tú no eres cristiano, tú eres anticristo. Estás renegando, te has puesto en contra de Cristo, de lo que Cristo estableció. Te has convertido en un anticristo. Ahora bien, Jesucristo enseñó allá en San Juan, capítulo 20, versículo 21. Les dijo a los apóstoles, San Juan, capítulo 20, versículo 21. 20:21. Les dijo, reciban el Espíritu Santo. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, pongan cuidado, como el Padre me envió, así los envío yo también. ¿A qué lo envió el Padre? A perdonar pecados. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dichos esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Jesucristo dejó el sacramento de la confesión. ¿A quién se lo dio? A los apóstoles. Ahora viene un anticristo, es aquel el que se opone a la palabra de Dios y no se confiesa. Es aquel que dice, no, hay que confesarse directamente con Dios. Eso es un anticristo, porque la palabra de Dios en ninguna parte de la Biblia dice que hay que confesarse directamente con Dios o a la pata de un palo. Entonces, anticristo es aquel el que le lleva la contraria a lo que Jesucristo estableció. Jesucristo estableció el sacramento de la confesión y le dio el poder. Para eso les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes los retengan, les serán retenidos. Pero el anticristo es el que le lleva a la contraria a Cristo, que dice, yo no me confieso con un hombre pecador igual a mí, pero me confieso directamente con Dios. ¿Y dónde dice en la Biblia que hay que confesarse directamente con Dios? O a la pata de un palo. Eso se llama anticristo, llevarle la contraria a Cristo. Otro ejemplo, San Juan 6:51. San Juan 6:51. Dice el Evangelio de San Juan, Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Jesucristo se quedó en el pan. Dijo que ese pan era su carne. Porque él lo dijo allá en San Lucas 22:19 cuando dice, tomó pan, lo partió y lo dio diciendo, tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Jesucristo dijo que eso era su cuerpo. Y le dio la orden a sus apóstoles en seguir repitiendo este mandato que él les dio la orden de seguir repitiendo. Cuando les dijo, hagan esto en memoria mía. San Lucas 22:19. Y si Jesucristo dijo que eso era su cuerpo, si el anticristo, el que le lleva la contraria a Cristo, ¿qué va a decir? Eso no es su cuerpo, eso es un símbolo. Pero ¿a quién le cree usted? ¿A la palabra de Dios o al anticristo que viene sin fundamento bíblico
a llevarle la contraria a Cristo, lo que Jesucristo dijo, que eso era su cuerpo. Por eso hay que creer en la palabra de Dios, para que no andes creyendo cosas que no son. Después tomó pan y dando las gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo. ¿Qué tomó Jesús? Pan. ¿Y qué dijo que era ese pan? Su cuerpo. Ahora el anticristo, el que le lleva la contraria a Cristo, llega y dice que eso es un símbolo, que eso no es el cuerpo de Cristo. ¿A quién le crees tú? ¿A la palabra de Dios o a la persona que viene reversando la palabra de Dios diciendo que es un símbolo? Eso es un anticristo, el que le lleva la contraria a Cristo, el que no se mantiene en la doctrina que Jesucristo estableció, en lo que Jesucristo enseñó. Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y Jesucristo dio la orden que siguieran haciendo esto en su memoria, no como un recuerdo como lo enseñan los protestantes, que lo siguieran repitiendo. Por eso San Pablo, allá en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23, San Pablo lo sigue repitiendo, y San Pablo vino ya como 60 años después de Cristo, 60 años después de Cristo, 60, 65 años después de Cristo, y San Pablo lo sigue repitiendo. 60 años después, San Pablo lo sigue repitiendo. ¿Se acuerdan cuando San Pablo fue llamado allá en Hechos 9, del 1 en adelante? Cuando Jesús lo llamó, cuando lo botó del caballo y quedó ciego, y lo llevaron a Ananías, que le impuso las manos, y cuando él lo nombran apóstol, allá en Hechos 13, del 1 en adelante, cuando le imponen las manos y lo nombran apóstol y lo envían, entonces San Pablo ya es sacerdote. San Pablo va a ofrecer el cuerpo y la sangre de Cristo. Y San Pablo es el que nos explica que si no reconocemos el cuerpo de Cristo, pecamos no contra un símbolo, contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso en el 11:23 dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Las mismas palabras que dijo Jesús, San Pablo la repite. Y después de dar gracias, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Vea, San Pablo lo sigue haciendo. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, ven que ya no es solo una vez, sino hay que hacerlo todas las veces. Por eso la misa todo el tiempo es lo mismo, porque hay que hacerlo todas las veces hasta que Jesucristo venga. Por eso la Eucaristía siempre va a ser lo mismo, porque la orden del Señor fue, hagan esto en memoria mía. Todas las veces que la beban, hágalo en memoria mía. No como un símbolo, porque San Pablo nos va a explicar que no es un símbolo. Porque San Pablo nos dice en el versículo 26 de 1 Corintios capítulo 11, versículo 26 dice, fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. ¿Ven por qué tiene que realizarse la Eucaristía hasta que venga? Y que no es un símbolo como lo dice el anticristo, aquel que le lleva la contraria a Cristo, aquel que no cree en la palabra de Cristo, aquel que se inventa su propia doctrina. Fíjense bien cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. ¿Hasta cuándo se va a realizar? Hasta que el Señor venga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Si fuera un símbolo, como lo enseñan los hermanos separados, porque ellos lo que les gusta es llevarle la contraria a Cristo, porque no creen en la palabra de Dios, sino que se convirtieron en creyones, en anticristos. ¿Por qué? Porque le llevan la contraria a Cristo, le llevan la contraria a lo que dice la palabra de Dios. Si fuera un símbolo, no fuera pecado. Pero como es real, como San Pablo lo explica que es real, nos dice, por tanto,
el que come el pan o bebe de la copa del Señor, ¿de quién? Del Señor, indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ven que no es un símbolo. Si fuera un símbolo no fuera pecado, pero como es real, como verdaderamente está el cuerpo y la sangre del Señor en esa copa y en ese pan, es pecado mortal, no es un símbolo. Pero el anticristo, ¿qué hace? Llevarle la contraria a Cristo. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. ¿Por qué? Porque no es un símbolo, porque vean lo que dice San Pablo: el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Que el anticristo no reconoce el cuerpo. El anticristo no reconoce el cuerpo y la sangre de Cristo en el pan consagrado. Cuando el sacerdote repite las mismas palabras que Jesucristo repitió, como lo está haciendo San Pablo, el que no reconoce que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, peca y come y bebe su propia condenación, para que usted se dé cuenta que no es un símbolo, que es verdadera comida y verdadera bebida. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. ¿Por qué? Por no reconocer el cuerpo. No es un símbolo. Pero la pregunta de hoy en día es: ¿a quién le crees tú? ¿A la palabra de Dios o a una persona que venga y sin fundamento bíblico llegue y les diga mentiras? ¿Es importante o no es importante conocer, recibir la enseñanza, instruirse con la palabra de Dios? Por eso el Señor nos dice allá, la palabra de Dios nos dice allá en Gálatas capítulo 1 versículo 6: me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. ¿Qué es lo que pasa? Que ha venido el anticristo y les ha predicado otro evangelio, ya no como Jesucristo lo estableció, ya no como Jesucristo lo enseñó, sino que les vienen a inventar un montón de cosas, a tergiversar el evangelio, y ustedes lo aceptan sin dificultad, dice San Pablo. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. ¿A cuál otro evangelio? Aquel que ya creen que es un símbolo, aquel que cree que hay que confesarse directamente con Dios, aquel que cree que el bautismo es solo para los adultos porque no saben que el bautismo es para el perdón de los pecados y para recibir el Espíritu Santo, como se los explicaba días atrás, o como lo dice Hechos 2:38 y 39, o como lo dice San Mateo 28:19, cuando Jesús mandó a bautizar, a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas. En ninguna parte dicen menos los niños. Y San Pablo dice: me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, dice San Pablo, no hay otro, solo existe el que Jesucristo estableció, y aquel que se salga del evangelio que Jesucristo estableció y que se pase a otra doctrina se ha convertido en anticristo, no en cristiano, en anticristo. Pero no hay otro, solamente hay personas, oiga, pero no hay otro, solamente hay personas. Vean cómo llega el anticristo, a través de otras personas, pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que hacen? Tergiversar el evangelio de Cristo, lo que yo les estoy explicando. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. ¿Ve qué importante que es la enseñanza? Qué importante es conocer lo que nos dice la palabra de Dios para que no nos dejemos engañar por aquellas personas que vienen tergiversando el evangelio, enseñando doctrinas falsas
que quieren sacarlo a ustedes de la iglesia de Jesucristo para llevárselo a una secta, para que usted ya no pueda salvarse. Porque la Biblia dice en Hechos 2:47 que el Señor añadía cada día a la iglesia en singular, a los que habían de ser salvos. El Señor no dice, la Biblia no dice que el Señor añadía a las iglesias o a las sectas, a los que habían de ser salvos. El Señor dice, a la iglesia. El Señor añadía a la iglesia, a la que Él fundó, a los que habían de ser salvos. ¿Es importante o no es importante la enseñanza? Por eso, este año que iniciamos, empecémoslo con el pie derecho y no nos apartemos de la palabra de Dios, para que ustedes vayamos conociendo, vayamos estudiando la palabra de Dios, para que nos vayamos dando cuenta, para que el Señor nos vaya abriendo los ojos, la mente y el corazón, para que vayamos comprendiendo las Escrituras. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar al Evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Vean lo que dice San Pablo: pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa como lo hemos hecho nosotros, yo se los digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito: si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Vean qué palabra más fuerte se usa San Pablo. Aquel que venga con un evangelio diferente, que no sea el que ustedes recibieron, el que Jesucristo enseñó, maldito sea, anatema. Así, con esas palabras duras, San Pablo lo dice. San Pablo se mantiene firme en la palabra de Dios, en lo que Jesucristo estableció. El mismo San Pablo es el que está diciendo estas palabras. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. O sea, San Pablo lo advierte. Y se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito: si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. No es un juego. Y a mí me gusta lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lámpara para mi paso y luz en mi sendero. Lo dice el Salmo 119, 105. Vean lo que dice San Pablo allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Quiero recordarles, hermanos, de boca de San Pablo, escúchelo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Quiero recordarles, hermanos, escuchen esta palabra, por favor, escuchen y pongan atención, medítenla, llévenla a su corazón, abran su mente, escuchen. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveran en ella. Escuchen lo que dice San Pablo. Ustedes la recibieron y perseveran en ella, y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se las anuncié. Vean que si nosotros guardamos la enseñanza, la doctrina que Jesucristo estableció y cumplimos con lo que Él mandó, San Pablo dice: y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se las anuncié. Si no la cambian, si no andan creyendo cosas que no son. No se puede cambiar la doctrina de Cristo. Usted no puede andar creyendo cosas que no son. Usted no puede andar de creyón. Y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se las anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son. Ese es el peligro que nos advierte San Pablo, que si usted se convierte en un anticristo, usted va a andar creyendo cosas que no son. Y nosotros nos vamos a salvar, sí. Ustedes la recibieron y perseveran en ella, y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se las anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son. Ese es el problema que tenemos hoy en día. Muchas personas que sin querer se han convertido en anticristos. ¿Por qué? Porque andan creyendo cosas que no son, porque nadie les explica estas cosas, porque nadie se toma el tiempo
de predicarles la palabra de Dios, de enseñarles estas cosas. ¿Para qué? Para que no se conviertan en creyones. Por eso allá en Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes, no cambien la doctrina, no se pasen a un evangelio diferente, manténganse en la enseñanza que Jesucristo estableció, en la doctrina que Él estableció, en la iglesia que Él fundó, porque puede ser que usted caiga en esas artimañas del enemigo y que se convierta en un anticristo. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta, lo que enseña la iglesia. Manténganse firmes en las tradiciones y las enseñanzas que les enseñamos de palabra o por carta, lo que Jesucristo estableció. De la iglesia nació la Biblia. La Biblia nació en el año 382 con el Papa San Dámaso I. La iglesia católica fue la que hizo la Biblia. Por eso San Pablo nos advierte: tengan cuidado y manténganse y perseveren en la doctrina que el Jesucristo nos enseñó, porque puede ser que andemos creyendo cosas que no son. Y en Efesios capítulo 4, versículo 13, nos viene otra advertencia de San Pablo. Dice, vean cómo nos habla el Señor a través de su palabra. Hasta que todos alcancemos la unidad en la fe. ¿Qué es lo que quiere el Señor? La unidad en la fe, porque Él fundó una iglesia para mantener la unidad. Por eso allá en San Juan 17:22 dice: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste, que ellos sean uno en nosotros. Jesucristo quiere la unidad, no la división. La división es del diablo, la división viene del diablo, por eso diablo significa división, el que divide. Hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina, por cualquier persona que venga a querer engañarnos, que venga a tergiversar el evangelio. Quiere que conozcamos la verdad, que nos mantengamos en la doctrina que Él estableció. Entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o inventos de personas astutas. ¿Se acuerdan lo que leíamos? Personas astutas, expertas en el arte de engañar. ¿Por qué usted cae fácilmente? Porque usted se va a topar esas personas astutas, expertas en el arte de engañar. Por eso te engañan fácilmente. Por eso es necesario que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra de Dios, que conozcamos lo que dice la palabra de Dios, para que cuando llegue una persona de estas a decirnos o a inventarnos cualquier cosa, nosotros sepamos qué dice la palabra de Dios y no nos dejemos engañar por este tipo de personas, porque dice que son personas astutas, expertas en el arte de engañar. Usted no se va a topar con cualquier tonto, usted se va a topar con una persona que es experta en el arte de engañar. Por eso lo enredan fácilmente. Por el contrario, estaremos en la verdad y el amor. Por el contrario, estaremos en la verdad. Eso es lo que quiere el Señor, que nos mantengamos en la verdad, que con la fe no se juega, que con la fe no se vacila, que la fe no se cambia. La doctrina de Cristo tiene que perseverar, tiene que mantenerse desde que Él la estableció hasta el fin del mundo. Por eso, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 dice: rechacen pues
toda maldad y engaño. Vea lo que nos dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 1. ¿Qué es lo que hay que rechazar? Rechacen pues toda maldad y engaño, que nosotros no nos podemos dejar engañar. Tenemos que rechazar el engaño del enemigo, porque nos van a llegar a querer engañar. Y hoy San Pedro nos advierte que rechacemos todo engaño. Rechacen pues toda maldad y engaño, la hipocresía, la envidia y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra. ¿Qué nos está pidiendo San Pedro? Que busquemos la leche no adulterada de la palabra. Que no nos dejemos llevar por aquellas personas que vienen adulterando la palabra de Dios, que vienen cambiando la palabra de Dios. Lo que Jesucristo estableció ya está escrito. No podemos cambiar lo que ya está establecido. Lo que vengan a querer cambiar lo que ya está establecido, vienen a querer engañar, a tergiversar el evangelio. Y Jesucristo no quiere que nosotros nos dejemos engañar por ese tipo de personas. Por eso dice, como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra. Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. Que si nosotros buscamos la realidad, la verdad de las cosas, de lo que Jesucristo estableció, vamos a crecer. Y crecerán y alcanzarán la plenitud. Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. Eso es lo que quiere el Señor. Que nosotros crezcamos no con leche adulterada de la palabra, que crezcamos con la verdad de las cosas. Porque el Señor quiere que todos los hombres salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso dice allá en Romanos 16, 17. Romanos 16, 17 dice, Romanos 16, 17 dice, hermanos, nos está hablando el mismo San Pablo, hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente. Ven que nos habla de las personas que vienen tergiversando el evangelio. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que van provocando divisiones. ¿Qué es lo que van haciendo? Provocando divisiones. Por eso, ustedes verán que cada uno tiene su iglesia, tiene y fundó su propia iglesia. Que van provocando divisiones, son sectas, provocan divisiones. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que van provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. ¿Qué hacen esas personas? Se salen de la doctrina que han aprendido. Se salen de la doctrina que Jesucristo estableció. Ya no creen que Jesús dejó el sacramento de la confesión. Ahora creen que hay que confesarse directamente con Dios. ¿Y dónde lo dice la Biblia? En ninguna parte de la Biblia. Se salen de la doctrina de Cristo. Ya no creen que Jesucristo dejó la Eucaristía y que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Ya no creen que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Creen que es un símbolo. ¿Y dónde lo dice la Biblia? En ninguna parte. Ya no creen que Jesucristo estableció una iglesia, que Él fundó una iglesia. Ahora creen que Él fundó muchas iglesias. Se salen de la doctrina de Cristo. ¿Y dónde lo dice eso en la Biblia? En ninguna parte. Por eso San Pablo nos advierte, hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que van provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Oiga, aléjense de ellos. Hay que tener un cuidado con esas personas que llegan a su casa a querer tergiversarle el evangelio, a querer engañarlo a usted, a querer enredarlo. Acuérdense que son personas expertas en el arte de engañar. Aléjense de ello. Esas personas no sirven a Cristo. Ya no sirven a Cristo. Se han convertido en anticristo. ¿Por qué? Porque le llevan toda la contraria a Cristo. Ya no creen en lo que Jesucristo estableció. Ahora inventan su propia doctrina. Esas personas no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. ¿Qué es lo que hacen? Engañar a los ingenuos, aquellas personas que no están preparadas. Por eso
San Pedro nos dice, cuídense de esas personas que van provocando divisiones, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Por eso dice allá en la segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9, capítulo segunda de San Juan, capítulo 1, versículo 9. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, aquel que se sale de la doctrina de Cristo, que ya no dejó de ser cristiano, porque antes le creía a Cristo, ahora dejó de ser cristiano para convertirse en anticristo. ¿Por qué? Porque ahora le lleva la contraria a Cristo. Ahora ya no cree en lo que dice la palabra de Dios, sino ahora que se inventa su propia doctrina. Como les estoy explicando, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Vean lo que dice la palabra de Dios. Yo le estoy dando el capítulo y versículo para que usted lo vea con sus propios ojos. Es más, ni siquiera tengo las citas apuntadas. Se lo estoy diciendo así como me lo va inspirando el Espíritu Santo, porque esto es lo que el Señor quiere que conozcamos. El Señor quiere que nos instruyamos, que empecemos un año instruyéndonos con su palabra. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Así como lo dice la palabra de Dios, así en seco. El que se aventura, el que se sale de la doctrina que Jesucristo estableció, el que se sale de la iglesia que Jesucristo fundó, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece, el que no la cambia, el que se queda en la iglesia que Jesucristo fundó, el que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes, oiga, porque a ustedes le van a llegar a su casa, a ustedes le van a llegar a tocar la puerta. Si alguno viene a ustedes y no trae esa doctrina, la que se ha enseñado durante más de 2025 años, a usted le van a llegar personas expertas, astutas, expertas en el arte de engañar. Y si alguno viene a ustedes y no trae esa doctrina, no lo reciban en sus casas, ni le saluden, pues el que lo saluda se hace cómplice de sus malas obras. Oiga, si alguno viene a ustedes y no trae esa doctrina, no lo reciban en sus casas. Si usted no está preparado, si usted no está informado, si usted no conoce mucho la palabra de Dios y no conoce todas estas cosas, mejor no lo reciba en su casa. Mejor no se ponga a platicar con él o con ella, porque lo va a enredar. Por eso termino con San Mateo capítulo 7 versículo 15, con las palabras del mismo Jesucristo, que nos advierte. San Mateo capítulo 7 versículo 15. San Mateo 7:15. Cuídense, oiga, el mismo Jesucristo nos está haciendo la advertencia. No soy yo, el mismo Jesucristo. Cuídense de los falsos profetas. Vean cómo el mismo Jesucristo nos está haciendo la advertencia de que tenemos que tener cuidado. Cuídense de los falsos profetas. ¿Por qué falsos profetas? Porque le van a llegar hasta a enseñar mentiras. Van a llegar a tergiversar el evangelio, van a llegar a querer cambiarle la doctrina, la que se ha enseñado por más de 2025 años. Cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces. ¿Cómo se van a presentar? Con piel de oveja, mansitos, pero por dentro son lobos feroces. Cuídense de los falsos profetas, dice el Señor. Que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que espada de doble filo, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Amén. Que el Señor les bendiga.